Y justamente este es el tema que vamos a abordar en primera instancia con Jorge Correa, que es abogado constitucionalista, ex ministro del Tribunal Constitucional, ex subsecretario del Interior. Jorge, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Don Matías, ¿cómo está usted? Mucho gusto saludarte. Igualmente, pues como siempre, un gusto y feliz año. A ver, partamos por la parte más compleja, pues que es donde la Corte Suprema, de alguna manera, deja ver, y yo que no soy experto lo veo, por lo tanto es relativamente fácil intuirlo y identificarlo, que hace un llamado a la constitucionalidad, una decisión. Leo en el documento que hoy la declaración oficial de la Corte Suprema, a la cual se resta un ministro, lo dice explícitamente que no quiso hacer esta declaración. La facultad de conocer causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Y a esta frase es la que me gustaría que tú me explicaras cómo la ves. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes. ¿El presidente de la República, a tu juicio, ejerció funciones judiciales en este indulto? No, definitivamente no. El presidente ejerció una potestad distinta a ejercer causas judiciales, como es la del perdón, como es la de la misericordia en materia de justicia. Eso no ocurrió, y tanto que la Corte Suprema no critica la decisión de otorgar el indulto. El presidente luego dice, mire, yo otorgué el indulto y no ofendí a la Corte Suprema, pero ante lo que la Corte Suprema reacciona, no es ante el otorgamiento del indulto, sino que es ante las declaraciones del presidente. O sea, las declaraciones del presidente sí que son ofensivas para el Poder Judicial y para el Ministerio Público, porque les resta legitimidad en su actuación y dice que han obrado contra derecho al margen de las pruebas presentadas en el caso y han sancionado a una persona inocente y que él tiene la convicción de que es inocente. Eso es lo que causa la molestia de la Corte Suprema, y a mi juicio es una molestia muy justificada, no por el otorgamiento del indulto, insisto, sino por la descalificación del trabajo judicial y del Ministerio Público que el presidente hace en su declaración, que curiosamente nada tiene que hacer tampoco con el decreto supremo. El decreto supremo que le otorga el beneficio a Mateluna se lo otorga por otras razones y en ningún caso pone en duda la actuación de la justicia. O sea, el presidente da una explicación que no está en el decreto supremo muy distinta a la que da ante la opinión pública. Es muy raro eso. Claro, entonces hay una expresión, si se quiere, jurídica, en un decreto, y hay una expresión verbal, si se quiere, periodística. Le voy a poner yo el apelativo en el contexto de una visita oficial en Brasil. Nada tienen que hacer, Matías, porque podría ser que fueran con distinto lenguaje, porque claro, la política tiene un distinto lenguaje a lo jurídico, pero nada en el decreto supremo deja entrever que Mateluna fue mal juzgado o que no había mérito suficiente para condenar. Eso definitivamente no ocurre en el decreto supremo. No, dicho en coloquial, el presidente complica las cosas a tal punto que reacciona la Corte Suprema y la Fiscalía, complica las cosas en su explicación pública y verbal, no en el decreto. De manera absolutamente gratuita y de manera incongruente con las explicaciones que da en el decreto supremo. Entonces, de alguna manera, el presidente aparece con dos problemas. Uno, ofendiendo a la Corte Suprema y al Ministerio Público, y dos, señalando ante la opinión pública una razón distinta a aquella que expone en el texto jurídico. Entonces, ambas cosas a mí me parecen graves. A ver, ¿y grave a qué nivel? ¿Queda solucionado y zanjado con la explicación que da en la tarde? Bueno, el presidente dice, yo no he querido tener un conflicto con la Corte Suprema porque además el ejercicio es de mi facultad y qué sé yo. Bueno, nadie le había puesto en duda aquello, digamos, ¿eh? La declaración de la Suprema ni la declaración del Ministerio Público pone en duda aquella cuestión. Es un modo, creo yo, de bajarle el perfil al asunto. Bueno, y van a quedar esquillas, siempre quedan esquillas de los conflictos, pero esto se podría pacificar completamente y abuenar o terminar enredándose aún más. Eso no lo sabemos todavía. En estricto rigor, si te lo pregunta un profesor tuyo en clase y te pregunta, profesor Correa, ¿hay alguna colisión constitucional? ¿Infringe la Constitución el presidente en esta expresión verbal, no en el decreto supremo, en la explicación verbal? No. El presidente no infringe la Constitución en expresiones verbales.
Yo creo que lo que se podría discutir es si el indulto de Mateluna se atiene a la ley, y a mi juicio sí se atiene a la ley, pero ciertamente no infringe la Constitución, porque en la Constitución está esta facultad de otorgar los indultos, Sí. y en el caso de una persona que ya ha recibido indulto, como es el caso de Mateluna, la única obligación que le establece la ley es que sea por decreto fundado, y el decreto de Mateluna es fundado. No he visto el resto de los decretos, pero en el caso de Mateluna es fundado. Ya, por eso no infringe para nada la ley en cuanto al decreto y al indulto propiamente tal. Y un presidente en general no infringe la Constitución eventualmente por declaraciones verbales, ¿no? ¿Eso no se usa? ¿O a tu juicio en este caso no amerita? ¿Se entiende? Sí, mira, yo no veo cómo en este caso lo amerita. No, lo pregunto, no lo Pero sé ser más yo. prudente que aquello. Yo no veo cómo lo amerita, no veo infracción Ya, constitucional alguna. en ningún caso. Alguien podría decir que la hay por una razón que yo no logro vislumbrar todavía, pero a mí no me parece de ninguna manera que pueda hablarse de infracciones ¿Y tú constitucionales. sientes? Y no me atrevo a contestarte la pregunta si con los dichos, porque bueno, pueden haber dichos tan ofensivos hacia otros poderes del Estado que en definitiva produzca un quiebre constitucional y infrinja la Constitución. Entonces, ¿cómo se explica esa frase? ¿Qué quiso decir la Suprema cuando dice que ni el presidente ni el Congreso, en caso alguno, puede ejercer funciones judiciales? ¿Por qué lo dice? ¿Quiso ejercer funciones judiciales? Bueno, ¿Decir porque a un presidente de la República no le corresponde deslegitimar y descalificar lo que hace otro poder del Estado, ni a la Corte Suprema descalificar lo que hace el presidente de la República ni el Senado. Es una demasía del presidente de la República, fue un error de él, y la Corte Suprema lo hace de una manera tangencial, diría yo, algo oblicua, pero fuerte, como suelen ser las cosas de la Corte Suprema. Le recuerda un artículo de la Constitución y le dice, oiga, se lo recuerdo. No dice, usted lo infringió, dice, se lo recuerdo. Sí. Ahora, en el caso de la Fiscalía, ellos también alegan, porque también se sintieron agredidos, ofendidos o minusvalorizados al pensar que estuvo mal presentadas las pruebas o el valor de las pruebas. Él habla, presidente, en el caso de irregularidades en el juicio. A ver, cuéntanos si eso te había tocado antes verlo y cómo se puede resolver. Nunca me había tocado una polémica entre el Ministerio Público, no la recuerdo, y el presidente de la República, y las polémicas entre el presidente de la República y la Corte Suprema, yo no las recuerdo desde la época de Elwin, en que el presidente Elwin les recordaba que les había faltado coraje moral, y la Corte Suprema le contestaba que estaba en peligro el Estado de Derecho. Eran años en los cuales vivíamos en peligro por la democracia. Yo no recuerdo hechos posteriores en los cuales la Corte Suprema haya contestado de esa forma a un presidente de la República. Sí. Sobre todo de manera unánime, o sea, hay un solo ministro que dice, mire, yo se lo habría dicho en privado, claro, pero ni siquiera dice yo no se lo habría dicho. Y el resto es unánime, con ministros que, en fin, no me corresponde a mí decir qué posiciones políticas puedan tener, pero ministros que no son precisamente de derecha. Claro, el presidente de la República en sus declaraciones, cuando dice que él asiste a la convicción de que es inocente Jorge Mateluna y habla de estas irregularidades y la calidad de las pruebas presentadas, dice en alguna parte que se refiere a Adolor Harasich, porque es el abogado, entiendo, titular de esta clínica jurídica de la Universidad de Chile que representó al señor Mateluna, que dice que todo jurista serio, dice algo así, que se haya acercado a conocer el caso, no lo estoy citando textual, pero es el sentido, ha llegado a la misma conclusión, de que aquí este personaje es inocente. ¿Tú te has acercado al caso? Eso es decirle a los ministros de la Suprema, de la Corte de Apelaciones y del Tribunal de Garantía que no son juristas serios, porque ellos también se aproximaron al caso y lo condenaron. Entonces, una cosa es lo que digan las clínicas de la Universidad de Chile, y otra cosa es lo que diga la justicia, y la justicia es la que tiene la última palabra en esta materia, y los abogados litigamos, lo hacemos con vehemencia, decimos que están mal planteadas las pruebas, pero una vez que salió el fallo, tenemos que guardar silencio. Yo no sé si el presidente en esa época formaba parte de esas clínicas jurídicas que llevaron el caso, qué sé yo, y ahí se entusiasmó con él. Pero bueno, los llamados a determinar
qué es lo justo en cada caso son los tribunales. Y eso es lo que la Corte Suprema le recuerda al presidente de la República. ¿Y a ti te parece que en ese caso también pueden sentirse agredidos algunos otros juristas que tengan una mirada jurídica distinta sobre el caso en particular y que estimen que el señor Mataluna sí es responsable de lo cual se le condena? Por supuesto, Matías, si yo te digo todos los periodistas serios, ningún periodista serio hace esa pregunta, tú te sientes ofendido, digamos, ¿no? Cuando tú descalificas a alguien que pensó distinto como una persona no seria, bueno, la cosa es complicada, pues es innecesaria y es fea. Impropia del presidente de la República. Y el momento, entremos ya propiamente al indulto o a los indultos. ¿El momento es el adecuado? ¿Cómo lo ves tú ya de la mirada más del análisis político que puedas hacer tú de tu experiencia? Matías, a mí me interesaría mucho saber, y no lo sé, sí, perdón. Se apagó la luz, pero no hay problema, no hay problema. Ahí. Te da un halo más misterioso ahí a la sombra. Mira, a mí me interesaría mucho saber si estos indultos se otorgaron a la totalidad de los presos del estallido que estaban con condena vigente. Porque si es así, lo que el presidente ha hecho es decir, mire, a mí me parece que los que ejercen violencia política en las más diversas especies que le ejercieron, merecen el perdón y no la condena. Y yo creo que eso sería muy grave. Ahora, si el presidente hubiera hecho algún discernimiento, decir, mire, esto sí y esto no, bueno, yo lo juzgaría distinto. Pero políticamente a mí me parece que sobre todo lo que hay que discutir es si con esto el presidente alienta o no alienta la violencia política. Perdón, y para esto yo diría es bien importante saber si es el 100% o no es el 100%. Perdón, me queda un cachito de pregunta en el caso, y para ir terminando, en el caso Mataluna. ¿Algún otro condenado o condenada en otro lugar de nuestro territorio, en Coelemu o en Pitrufquén o en Bisbiri, está condenado y su abogado estima que hubo irregularidades, todos los mismos argumentos, que no está bien presentada la prueba y pide el indulto? ¿Puede eventualmente alguien alegar inequidad por ser Mataluna el único caso, aparte de los del estallido social, que es un contexto distinto, ser la única persona beneficiada por este indulto, que alguien pueda alegar inequidad y decir, ¿por qué no revisan mi caso, que yo también estimo que hay irregularidades? ¿O eso no se puede dar? Sin duda puede hacerlo, pero también el presidente puede hacer distinciones. Y el presidente decir, mire, Mataluna tenía estas características y este otro tiene estas otras características, o no decir nada, que es lo más probable que vaya a ocurrir. Podría no dar una explicación. No te quepa duda, Matías, no te quepa ninguna duda de que todos los Mataluna 1, 2, 3, 2.0, qué sé yo, van a pedir el indulto. O ya han pedido el indulto, si los presos siempre piden el indulto. Perfecto. Bueno, será una materia interesante de discusión. Y lo último, estamos súper contra el tiempo. Esta es una institución que parece de verdad monárquica. Uno se imagina esos reyes absolutos. Y que además en la monarquía absoluta, donde el poder venía supuestamente de Dios y hacia el pueblo, que él tenía la última palabra en la tierra, ¿no es cierto? Un monarca. En las democracias modernas, ¿no parece acaso muy... Y no solo para Chile, y no solo este presidente, para atrás y otros países, que entiendo que en muchos hay una institución como esta, ¿no es el momento de discutirla? ¿No parece acaso muy anacrónico para el derecho? Yo tiendo a ser defensor del indulto, Matías. A mí me parece que tiene una muy mala regulación en la ley porque son características casi idénticas a las de la libertad condicional que lo otorgan los tribunales, digamos, en una discusión colectiva. Y no es una decisión del presidente de la República. Sin embargo, a mí me parece que el indulto puede tener justificación si es un requisito para la pacificación del país en un determinado sentido u otro. Después de periodos de violencia, y ese podría ser una justificación en el caso de los presos del estallido. No digo que no, tampoco lo afirmo, pero en fin, estaría por discutirse, ¿no? Pero a mí me parece que los presidentes pueden juzgar la conveniencia para la paz social, cosa que no deben hacer los jueces, que sí pueden, por ejemplo, decir, bueno, este señor cumplió la mitad de la condena, tiene buena conducta, tiene un trabajo, en fin, y que son las cosas típicas de la libertad condicional y del indulto según la ley actual. Entonces a mí me parece que tenemos una muy mala ley de indulto
pero yo no haría desaparecer Perfecto. el indulto No, se entiende, completamente. se entiende. La paz social es distinto, cosa que no puede hacer un juez sin un mandatario. Está clarísimo el punto. Jorge Correa, como siempre, un gusto de tenerte aquí con nosotros. Que te vaya muy bien. Buen año. A ti, Matías, mucho Chao. gusto. Buenas noches.